Ricardo Villavicencio Núñez, administrador de empresas con maestría en comercio internacional, cursos de posgrado con la Universidad de Barcelona, Universidad de Buenos Aires, Tecnológico de Monterrey, también profesor de la Universidad Mayor de San Andrés, de pregrado y posgrado, autor de varios libros sobre temas empresariales. Amplia experiencia en consultoría con trabajos en Bolivia, Perú, Chile, Argentina, Ecuador, Nicaragua, Honduras, Haití y México. Ocupó cargos gerenciales en varias empresas y ha sido vicepresidente del directorio y actualmente es síndico del Banco FIE Sociedad Anónima. De esta manera damos paso al licenciado Ricardo Villavicencio Núñez con el tema Tendencias post-COVID-19 en las organizaciones. Licenciado, muchas gracias por la invitación. Me va a agradar muchísimo poder compartir unos minutos con ustedes con algunas reflexiones sobre esta temática que, como se expresaba en la presentación, es algo realmente muy nuevo y que es lo que hoy se denomina como la aparición de un cisne negro. El concepto de cisne negro fue planteado por un filósofo y economista norteamericano, Nassim Taleb, donde él habla del impacto de lo altamente improbable. Él nos decía que a veces en nuestros paradigmas nosotros logramos entender la realidad, que es parte de los paradigmas, y podemos volvernos expertos en esto y reconocer los problemas que nos plantea esta realidad y dar a veces soluciones a esos problemas. Pero lo que no estamos preparados es ante lo que se llaman los fenómenos sorpresivos, que nunca se han visto, pero que eventualmente pueden ocurrir. Y para eso no estamos preparados, ¿no? Y eso es lo que hoy día está pasando al mundo. Hace 5 o 6 meses este era un mundo que vivía su dinámica, un mundo que tenía sus problemas, un mundo que funcionaba, más o menos, depende del punto de vista que cada uno tenga del mismo, pero era un mundo totalmente diferente al que hoy nos estamos encontrando y nadie se imaginaba que una pandemia de esta naturaleza paralice hoy día al mundo y hoy día estemos enfrentados a una tremenda incertidumbre. Este mundo no estaba preparado, los paradigmas de este mundo no estaban preparados para una situación como la que hoy estamos viviendo. Esta pandemia está generando grandes impactos. Hoy día tenemos al mundo prácticamente paralizado, sobre todo las economías del mundo desarrollado han parado. Hoy día, por ejemplo, Estados Unidos ya ha confirmado que tiene ya 1 millón de contagiados, tiene más de 57,000 muertos. Y esa es una cifra que aún está subvaluada en relación a lo que seguramente es la realidad. Diversas perspectivas plantean que en el caso de Estados Unidos los contagiados pueden ser 20 veces más que estas cifras oficiales, y no es porque se las esté escondiendo, no haya transparencia en las mismas, sino que es que todavía, incluso siendo un país más poderoso económicamente, la medición de los contagiados todavía es muy inferior a lo que debería ser. Imagínense, en el caso de Estados Unidos, al día aproximadamente se están haciendo mediciones entre 150,000 a 200,000 mediciones para ver si las personas tienen contagios. En el caso de nuestro país, por lo que leí el otro día, creo que no sobrepasamos las 150 mediciones diarias, ¿no? En Bolivia se dice que estamos cerca o hemos sobrepasado las 1,000 personas contagiadas, y eso no necesariamente está expresando la realidad en este momento, lo que pasa en nuestro país. Es muy probable que aquí también tengamos 20 o 30 veces más contagiados, pero que son la mayoría seguramente asintomáticos y es probable que estén contagiando a otras personas. Y es muy difícil identificarlas porque, como un país pobre, no tenemos los medios para hacer masivas mediciones acerca de quiénes tendrían o no tendrían este COVID-19, ¿no?
Entonces, esto ha llevado que realmente por el miedo a contagiarse, las economías se han paralizado a nivel mundial. La Organización Internacional del Trabajo está estimando que ya se han perdido 195 millones de empleos en el mundo. En Estados Unidos, volviendo a la primera potencia económica mundial, hasta la anterior semana ya se habían perdido 26 millones de empleos. No tenemos cifras en el caso de Bolivia, es un caso que tiene sus propias particularidades. Más adelante hablaré un poquito de ello. Hay una caída muy fuerte en el consumo a nivel mundial. Las personas están recluidas en sus hogares y lo único que hoy día consumimos es básicamente alimentos, productos médicos y servicios de televisión, de cable, luz, agua, pero todo lo que anteriormente consumíamos ya no estamos consumiendo. Hay una caída brutal en la producción y en el consumo a escala mundial. Hay más de 1.000 millones de niños y jóvenes que hoy día no pueden ir a sus escuelas, no pueden ir a las universidades, están recluidos en sus hogares. Hablaré un poquito sobre los retos que justamente plantea esta situación más adelante. Y bueno, hay hoy día una muy fuerte restricción al viaje de personas y de bienes. De hecho, en el último caso, esto está rompiendo muy fuertemente lo que son las cadenas de suministros a escala mundial. Hoy día el mundo se dio cuenta que dependía mucho de la China y le compraba muchas cosas a la China. La China paralizó en algún momento su economía, la está volviendo a reactivar y dejó de proveerle al mundo y de pronto no están circulando bienes, no están circulando aviones, no están circulando personas y esto ha afectado, es otro de los factores que está afectando la producción a escala mundial. ¿Y hasta cuándo durará esta situación? Los expertos dicen, bueno, esta situación se va a resolver o cuando se haya contagiado el 70% de la población mundial o cuando haya una vacuna. En el último caso, hoy día se están haciendo pruebas en diversos países, se están haciendo pruebas sobre vacunas. La Universidad de Oxford esta semana ha hecho ya pruebas en seres humanos, esperemos que sean exitosas. Pero todo indica que el tema de las vacunas no es un tema que se vaya a resolver a muy corto plazo. Se estima que si hay vacunas que pudiesen ser exitosas y eventualmente pudieran ser producidas masivamente a escala mundial, va a tardar por lo menos 2 años para que pudiera esto realmente proteger a una buena parte de la población en el mundo si es que se encontrara una vacuna. Y la otra que es en realidad nos contagiaremos, seguiremos a ver la línea del señor Bolsonaro en el Brasil. Él dice que, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues si Dios nos ha mandado esto, ya algunos morirán y protegeremos a los más vulnerables, que serán los viejos, a algunas personas con dolencias crónicas, pero no se puede parar un país y por tanto nos contagiaremos nomás y bueno, que mueran los que tengan que morir. Y eso realmente, bueno, es una situación muy compleja, incluso desde un punto de vista ético, pero la postura del señor Bolsonaro no considera que el promover que más bien la gente se contagie para que genere en teoría inmunidad ante este virus, colapsa los sistemas de salud y esta situación puede ser peor que la que ha vivido Italia y España y ahora Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, donde ya los centros de salud no daban abasto para poder realmente atender a todos los contagiados graves del coronavirus, ¿no? Entonces, de ahí es que uno se pregunta, ¿y qué va a pasar? O sea, ¿tendremos que estar confinados indefinidamente? Hoy día nadie sabe lo que va a pasar, o sea, nadie está seguro, es justamente el marco de la incertidumbre. El mundo no estaba preparado para esto, ¿no? Pero lo que también hay una constatación es que no se puede indefinidamente tener confinada a la gente en sus hogares y porque
hay un punto en el cual el colapso también ya de las economías puede llevar a un colapso ya también de abastecimiento alimentario y situación de sobrevivencia, y esto puede llevar a un colapso de índole de orden social. Por suerte en el mundo no se han vivido, salvo situaciones muy pequeñas. En Italia algunos saqueos, en Venezuela en los últimos días hubo saqueos, pero en general todavía la humanidad está como a la expectativa de lo que pueda suceder, pero no ha llegado a esto a transformarse en un problema de orden social, porque los diversos estados en el mundo de alguna manera han comenzado a tomar cierto tipo de políticas de orden fiscal para ayudar con algunos alimentos, bonos que permitan que las personas no perezcan por falta de alimentación y que puedan asegurar de alguna manera su sobrevivencia. Pero lo que sí parece que va a suceder, y eso es la tendencia que ya se está viendo en Europa, en la propia China y en algunos estados en Estados Unidos, es lo que llaman el modelo de la ola, donde comienzas y aquí también se está examinando eso hoy día, es muy probable que nuestro gobierno tome algunas decisiones en ese sentido, donde comienzas a flexibilizar la cuarentena y haces que comience a activarse la economía en ciertos sectores y comienzas a hacer la medición de lo que está sucediendo, y si nuevamente crecen los niveles de contagio a niveles que sean peligrosos, que colapsen los sistemas de salud, entonces se recluye de nuevo la gente y se vuelve a tomar otra vuelta las medidas de cuarentenas rigurosas. Y se deja pasar un tiempo y otra vuelta se vuelve a flexibilizar la situación, y otra vuelta vuelven a subir los niveles de contagio y otra vuelta se recluye a la población con medidas de cuarentena rigurosas. Este modelo parece que es el que va a prevalecer en el mundo, pero este modelo funciona en la medida en que uno tiene capacidad de detectar que está creciendo los contagios y hacer las mediciones, ¿no? Veremos a ver qué es lo que pasa en Europa, Estados Unidos, que fueron los que primero han sufrido esto. A nosotros nos ha llegado el tema del contagio con algo más de retardo, y de esas experiencias seguramente vamos a aprender. De todas maneras, ¿qué tendencias se están dando y se van a dar en la sociedad, incluso bajo este supuesto ya de flexibilización de cuarentenas? Lo que sí tienen que meterse a la cabeza que no es un tema de que vamos a estar encerrados un cierto X tiempo y que de pronto un buen día los gobiernos van a decir ya pasó y salimos todos, o como que estábamos en un cuarto oscuro y encontramos el interruptor y prendemos la luz. Eso no va a pasar, no va a pasar. Se está hablando de una nueva normalidad, y esa nueva normalidad va a ser donde tal vez vamos a salir a las calles con muchas precauciones. No va a ser la vida como era antes, hasta que en definitiva volvemos al tema, o se contagió la gran parte de la humanidad y se volvió inmune, o se ha encontrado vacuna a esto, y eso va a llevar tiempo. En ese sentido, las tendencias que se están dando y se van a dar en la sociedad, por ejemplo, la consultora Opino, es una consultora europea, nos está hablando que va a haber una fuerte hipocondría social en el cuidado de la salud e higiene. La palabra hipocondría es una palabra que se usa para personas que son hipocondríacas y que creen que están enfermas de todo. Entonces, toman medicinas para todo y se creen que tienen todas las enfermedades. En este caso se está hablando de una hipocondría social donde la gente se va a volver ya tal vez hasta excesivamente cuidadosa con los temas de salud e higiene. Hoy día ya se ve que mucha gente llega de la calle y agarra su ropa, la desinfecta, y bueno, hay una serie de protocolos incluso en los hogares, y es parte de esta nueva tendencia que seguramente se va a mantener un muy buen tiempo, ¿no? La gente va a ahorrar más, tiende todo a mostrar una disminución de la lógica de consumo.
Este mundo, el que vivíamos antes, era un mundo desenfrenado al consumo, un mundo donde la obsolescencia planificada de las empresas hacía que tengas productos que tengan una duración corta, porque quedan obsoletos los productos, no porque ya no sirvan, sino porque vienen las nuevas ofertas con mejoras tecnológicas y hace que el producto anterior que te compraste 1 o 2 años antes ya no sirva. Entonces, eso creo que por lo menos en el corto y mediano plazo va a pasar. Entonces, la gente, en realidad, hoy mucha gente se ha visto en una situación donde no tenía un peso en el bolsillo para afrontar una situación para la cual tampoco estaba preparada como persona, como familia, y esto va a hacer que la gente sea más cuidadosa a futuro para ahorrar, previniendo situaciones impensadas como las que ahora han sucedido. Va a haber una tendencia, un renacimiento a buscar productos que sean de menor precio y que duren más. En el pasado, el paradigma del mundo hasta los años 60 era productos de precio razonable y que duren muchísimos años. Hoy en este mundo consumista que vivíamos, el precio no era tanto un problema y menos aún la duración, porque lo novedoso era lo que nos atraía y eso llevó a esa lógica de consumo y depredadora del medio ambiente. Hoy día, por la fuerza de las circunstancias, por lo menos para las organizaciones complejas de tamaño grande, hay una aparición masiva del teletrabajo, que es el trabajo a distancia, el trabajo remoto. La mayoría de las organizaciones no estaban preparadas para esto, salvo organizaciones en otros países que trabajaban ya en temas de orden tecnológico, y estas tendencias que ya venían desde los años 90, años 2000, eran muy acentuadas en muchas organizaciones donde la gente trabajaba en su hogar para una empresa, pero respondía por los resultados de su trabajo. El paradigma que aún hemos vivido en general en el mundo y especialmente en Bolivia era que si tú trabajas en un lugar tienes que ir a tu oficina a trabajar. Hoy día de pronto te han obligado a quedarte en tu casa y más bien algunas empresas han logrado reaccionar y han logrado implementar rápidamente mecanismos de trabajo remoto, y esto parece que tiende a quedarse. Entonces va a haber cada vez más gente, incluso si se llegara a normalizar poco a poco la situación, que va a haber más gente trabajando en sus casas para alguna empresa. En ese sentido, también va a crecer mucho más el aumento del consumo digital. De hecho, esta charla que estamos teniendo en este momento es una expresión de esa nueva tendencia. El Zoom, que se nos hubiera ocurrido, por ejemplo, usar hace 5 meses y que en mi caso como docente universitario yo les hubiera propuesto una charla a distancia de esto. Hoy día ustedes son consumidores de una tecnología, yo la estoy aprovechando y esto va a seguir incrementándose a futuro porque va a haber mucho miedo al contacto, va a haber mucho miedo de nuevo a volver a lo que era una normalidad anterior, hasta que no estemos seguros de que no podamos enfermarnos ante esta situación, ¿no? En el mundo desarrollado se está dando una nueva tendencia también muy fuerte que se llama el patriotismo industrial, que significa que se han dado cuenta que todo lo subcontrataban en la China. La China se volvió en realidad la industria del mundo. La China demostró en las anteriores décadas y hasta hace algunos meses ser una sociedad capaz de fabricar cualquier cosa con regular o mala calidad, pero generalmente con precio bajo. Y el mundo se ha dado cuenta que depende demasiado de la China. Y una de las dramas de depender de la China, y eso les están cuestionando en el mundo desarrollado, ha sido ahora, por ejemplo, el tema de insumos de orden médico. Hay una escasez mundial de protectores para las personas que trabajan en los hospitales.
de protectores para las personas, etcétera, y todo venía de la China. Y todo el mundo ha ido a comprarle a la China, y la China supuestamente ha garantizado, ha certificado muchos productos, y por ejemplo el caso de España le está devolviendo barbijos, 1 millón de barbijos que no sirven para nada, le está devolviendo cosas porque les han dado basura, todo eso. Entonces se están cuestionando en Europa y en Estados Unidos el depender tanto de la China, y es muy probable, y no me va a sorprender, que van a volver a producir en gran escala muchas cosas, no solo en el ámbito de la salud, estarán tal vez incluso subvencionadas muchas de estas producciones para dejar de depender de la gran fábrica mundial llamada China, ¿no? Y bueno, hoy día también una tendencia que se está dando justo por este concepto del cisne negro, que la gestión empresarial tiene que ser una gestión empresarial visionaria, amplia, que se llama sistémica, y con un fuerte enfoque de orden tecnológico. ¿Qué tendencias se están ya dando en el mercado de los consumidores? Y se va probablemente a acentuar entre el corto y mediano plazo, ya no me atrevo a hablar de largo plazo, es que las personas van a gastar menos fuera del hogar, salvo en alimentos, y va a estar todo concentrado en tratar de abastecer las necesidades básicas de las personas y de las familias, y el resto seguramente será ahorrar, ¿no? Las personas van a buscar menor exposición y contacto con otras personas, va a haber un cierto temor. Entonces quizás ya no vamos a ver grandes aglomeraciones en el mundo, y eso va a afectar, por ejemplo, al ámbito del turismo, que el turismo es un turismo rentable cuando logras movilizar millones de personas. Va a haber, se están generando nuevas fidelidades por la proximidad, por el trato, otros factores con ciertos negocios. Y hoy día, por ejemplo, veo las tiendas de los barrios que uno las visitaba solo a veces estoy hablando en ciertos estratos de clase media, por lo menos en nuestra ciudad de La Paz. La tienda de barrio era para ir a comprar la Coca-Cola, a veces el pan o alguna cosa que nos habíamos olvidado comprar en el mercado o en el supermercado. Y hoy día, como es próximo, yo veo, por lo menos en mi barrio, que hay cola, todas las tiendas tienen cola, ¿no? Porque está cerca, de pronto has descubierto que te tratan bien, y esos son los negocios que les está yendo bien hoy día en esta crisis, y seguramente son los que desearán que no se resuelva muy rápido porque nunca tuvieron tantos clientes como los tienen hoy. Y esas son nuevas fidelidades que se están creando. Y bueno, futuro, y esto seguramente también nuestro medio se va a incrementar mucho, las compras online. Ya nos demostró Amazon lo que es cambiar un paradigma de ir a una tienda física, explorar un producto, comprarlo, por hacer compras online. Pero esto todavía no había llegado a nuestro medio con mucha fuerza, y seguramente se va a incrementar a futuro por esta situación que estamos viviendo. ¿Qué pasa en las organizaciones y los retos que enfrentan las organizaciones? Las organizaciones hoy día tienen que trabajar bajo enfoques de lo que se llama gestión en situaciones de crisis. ¿Cómo opera un modelo en una organización en situaciones de crisis? Lo primero que tiene que hacer una organización, esto generalmente es para organizaciones de cierto tamaño y complejidad, se conforman unos comités de crisis que son los que están reunidos permanentemente. Ya no hablo de reuniones físicas, sino reuniones a veces de carácter remoto, virtual. Hoy día el Zoom es un buen instrumento, pero para las organizaciones que probablemente deben discutir temáticas que a veces requieren ciertos marcos, incluso de seguridad, por el tipo de información que es transmitida en la misma, probablemente un Zoom no es la mejor opción. Hay Microsoft, hay opciones más, son caras, evidentemente son pagadas, son opciones muy seguras, muy efectivas. Y estos comités, que son grupos de personas, normalmente a nivel gerencial, deben reunirse para estar
permanentemente discutiendo la situación y evolución de la crisis para ir tomando decisiones. Estos comités van evaluando los diversos riesgos que se va enfrentando la organización. Estos riesgos, por ejemplo, en el ámbito industrial puede ser sobre la cadena de suministros, pueden ser los riesgos que pueden venir por los temas de liquidez que tiene la empresa, el tema de la disminución de la demanda o desaparición de la demanda porque no estamos produciendo. Si lo estamos produciendo, nos es difícil la logística, llevar los productos donde correspondan, etcétera, etcétera. Entonces se van haciendo diversos escenarios y mapeos de los riesgos que tiene la organización para ir tomando decisiones sobre estos. Estos comités de crisis deben también transformarse en unos comités que comunican a sus grupos de interés las situaciones que se están viviendo, porque es necesario tener una relación directa y cercana con grupos de interés internos, que a veces son los accionistas de una empresa, los empleados, con los grupos de interés externos, que son nuestros proveedores, clientes, si los podemos ubicar, en el propio Estado es un grupo de interés, etcétera, etcétera. Y particularmente hay un tema que hay que tomar muy en cuenta, que es como un grupo de interés prioritario, que es el tema de los empleados y el bienestar de los empleados. Una de las preguntas que me formulaban en forma previa para esto era si debería ser aconsejable en nuestro medio hacer como se ha hecho en Europa y Estados Unidos, despedir a los empleados masivamente de una organización. Primero, que en Bolivia no se puede despedir empleados, hay una protección de orden estatal, hay una prohibición para despedir empleados, pero asumiendo que no la hubiera y que estuviera en la libertad de la empresa el contar o no con sus empleados, debería ser una medida solo extrema cuando ya la organización ya no tiene posibilidades de sostener a esos empleados. Pero en los hechos sí se está dando, hay empresas que están paralizadas, tienen cero ventas, tienen sus costos fijos, que sobre todo son sus empleados, y qué se debe hacer con ellos. Bueno, hoy día el gobierno en Bolivia está dando líneas de crédito que los bancos las están comenzando ya a viabilizar a partir de esta semana, con tasas de interés muy bajas y periodos de gracia para que se paguen a partir de dentro de 6 meses, para que se pueda mantener y sostener las planillas de salarios de los empleados. No se debe ver como una opción inmediata la destitución de empleados. Lamentablemente, países como los nuestros no tienen, como el caso de Estados Unidos, que una empresa puede despedir empleados y el empleado puede ir a registrarse como un desempleado y recibir un bono del Estado que le permite cubrir una buena parte del salario que anteriormente ganaba. Nuestros estados son estados muy pobres y no tienen esa capacidad. Entonces, aquí no queda otra que a veces las empresas tienen que hacer lo posible de sostener a ese factor humano, y con ese factor humano es que a futuro podremos salir también de la crisis que seguramente pasada la pandemia vamos a seguir enfrentándola. En ese sentido, las situaciones en crisis tienen que permitir tomar decisiones con muy fuerte enfoque de responsabilidad social empresarial, no solo hacia los empleados, sino hacia otros grupos de interés, como mencionaba anteriormente. Una tendencia, como les comentaba, que se está asentando a nivel mundial, aquí en Bolivia yo ya he visto en muchas organizaciones grandes, es el teletrabajo. El teletrabajo es un trabajo a distancia que le permite a una persona realizar su trabajo en su casa, ¿no? Está realmente alejado físicamente de su trabajo donde iba todos los días, y bueno, pero sigue haciendo cosas para sus oficinas. Ahora, el teletrabajo funciona y va a funcionar bien en la medida en que se puedan utilizar las tecnologías de información y comunicación. Por suerte, ya en nuestro país el acceso al Internet
no es una cuestión ya de excepción. Diría que tampoco puedo asegurar que la mayoría de la población tiene acceso a Internet, pero en las ciudades una buena parte de la gente sí puede acceder a Internet y se pueden viabilizar este tipo de esquemas de trabajo de orden remoto. Cuando se trabaja de manera remota, en todo caso, hay que tener ciertas consideraciones y hay que pensar que el trabajo fuera de la oficina, si no está bien guiado, no va a salir bien, porque la gente no está acostumbrada a hacer un trabajo autorregulado. La gente, por lo menos en nuestro medio, está acostumbrada a la supervisión directa de un jefe, a que el jefe le diga qué es lo que tiene que hacer cada momento, y por ello es que en el teletrabajo lo que normalmente se hace es orientar y definir los objetivos que buscamos de este trabajo a distancia, y las personas ya no responden tanto por el tiempo que le dedican, sino por los resultados que van a alcanzar con este trabajo. Lo que sí hay que reconocer que no todos los puestos de una organización pueden trabajar a distancia. Yo no puedo trabajar a distancia, por ejemplo, si soy un banco o un cajero. El cajero su trabajo es en contacto con clientes, ¿no? Bueno, hoy día ya en el caso de nuestro medio, los bancos están volviendo a normalizar sus actividades y quienes justamente han tenido que nuevamente ir al campo de batalla, llamaremos, en una relación con usuarios y clientes de la organización, en este caso para pagar los bonos que el gobierno ha decretado estos últimos tiempos, han sido, por ejemplo, cajeros, el personal que está en contacto con los clientes. Entonces, a eso sí es una limitación, no todos pueden trabajar en su casa, hay trabajos que sí puede hacérselo de manera remota, y eso es algo que a futuro justamente las organizaciones tienen que ver para sostener probablemente esquemas que pueden ser muy efectivos tanto para la organización como para las personas. Y si así fuera, es importante también verificar condiciones que se llaman condiciones ergonómicas y tecnológicas de espacios de trabajo. Hoy día se le ha dicho a la gente, trabaje en su casa, haga esto, haga aquello, pero a futuro probablemente si esto se consolidará, le tienes que dar los medios a las personas para que hagan este trabajo. Esos medios son los medios, por ejemplo, computadora, acceso a Internet, y si no, otros medios adicionales para que este trabajo pueda ser efectivo. Hay que también, en un teletrabajo, hacer una gestión de procesos para el diseño del trabajo, la interdependencia de un trabajo con otros puestos de trabajo, porque nadie hace un trabajo para sí mismo, siempre está en relación con otros cargos, puestos de la organización, para procesos de coordinación con otros compañeros, compañeras de trabajo, con mis jefes, las comunicaciones, etcétera. Por eso las bases, plataformas tecnológicas son realmente fundamentales para que un teletrabajo pueda funcionar. Si bien hoy día tal vez mucha gente tiene acceso a Internet, quizás no es el Internet más deseable en cuanto al costo, a la velocidad de este Internet, ¿no? Un otro tema que en el teletrabajo siempre se debe considerar es lo que se llama la gestión de los factores socioemocionales, los horarios, la cohesión, porque se puede volver tan desorganizado el trabajo de una persona en su casa. Es difícil a veces separar el trabajo ya de tu familia. Entonces, ¿cómo lo haces? A veces se recomienda en otros países por su experiencia previa a la pandemia, porque ya tenían estos mecanismos de teletrabajo, es que la gente trabaje más bien en horarios muy tempranos, en la mañana o a veces en la noche, cuando si uno tiene hijos pequeños, estos ya se han acostado, para que no complicar el trabajo y mezclar la vida familiar con la vida laboral. Ahora, evidentemente, otro factor es también dónde trabajas.
no todos tienen una casa relativamente grande, un apartamento donde pudiera separarse, un ambiente solo para este teletrabajo. Entonces, son estos los temas que justamente a futuro seguramente, si esta tendencia se consolidara, son temas a discutir por lo menos en nuestro medio. Y bueno, pues, en este tema, el teletrabajo, como no estás observando a si está trabajando o no el empleado de la organización, todo tiene que guiarse bajo un enfoque de administración por objetivos o de resultados. ¿Qué otros retos se plantea para otro tipo de organización? Que yo justamente preguntaba, y quiénes son usuarios de esta conversación que estoy teniendo hoy día con ustedes. Una buena parte son estudiantes de la universidad, posiblemente muchos de ustedes han sido mis alumnos, y es el tema de la educación virtual, ¿no? La educación virtual, un tema que ya tiene unos 20, 25 años en el mundo, y que mostró también que el mundo no estaba preparado para ello, aunque evidentemente hay que reconocer que había organizaciones que tenían un gran avance sobre este tema, ¿no? Por lo menos en el caso nuestro, a nuestra universidad creo que la pilló en offside del tema de la educación virtual. No estaba preparada. Creo que excepcionalmente la carrera de administración de empresas ya hizo unos intentos hace unos 2 años con su plataforma virtual, y los profesores recibimos una capacitación de emergencia cuando ya el tema de la pandemia ya se estaba volviendo a algo que iba a llevar a encerrarnos en nuestras casas, y que creo, no tengo información, no tengo certeza, que ha llevado que muchos docentes estén utilizando hoy día la plataforma virtual de la carrera de administración de empresas, y muchos justamente están utilizando también este mecanismo del Zoom y probablemente otros tipos de mecanismos para hacer una educación a distancia. Bien, probablemente los medios tecnológicos de alguna manera se han ido resolviendo, pero lo que seguramente, y esto es una simple suposición de mi parte, donde definitivamente no estábamos preparados en generales hacia lo que es un enfoque de educación a distancia bajo características virtuales, ¿no? Los profesores universitarios son expertos en la educación presencial, son excelentes profesores, muchos de ellos son expertos en los temas que dan clases y demuestran su conocimiento justamente cuando dan clases. En la educación virtual, en realidad, salvo que se estén utilizando intensivamente los mecanismos tecnológicos como el Zoom para dar clases, que en realidad replica remotamente la educación presencial, a alguien da una clase, eso tiene limitaciones, porque en la educación virtual en realidad se cambia un paradigma. El protagonista ya no es el docente, el protagonista es el estudiante. Y la educación virtual puede tener el concepto de ser sincrónica, como es a través del Zoom, o puede ser asincrónica, como es a través de una plataforma virtual como el Moodle que tenemos en la carrera. Y en ese sentido, una educación virtual con un sentido de alto protagonismo de parte de los estudiantes, y donde hay que preparar justamente a los docentes, es donde se preparan contenidos para esta educación virtual. No es solo poner PDFs, que es bueno lo que hemos tenido que hacer en la emergencia porque nadie estaba preparado para esto, pero en una verdadera educación virtual el docente tiene que preparar contenidos para esa educación virtual. Y tiene que haber todo un procesamiento pedagógico en los mecanismos tecnológicos que se hay, foros, debates, discusiones, trabajos individuales, trabajos grupales, ¿no? Porque educación virtual no es solo dar una clase, digamos, como la que yo estoy dando hoy día, no estoy dando una clase, estoy dando una conferencia. Y el protagonismo en este momento lo estoy teniendo, en mi caso, mi persona, ¿no?
pero esto si lo replicamos en una clase, a veces replicamos y con todavía mayores dificultades la clase presencial donde el profesor habla mucho y no necesariamente los estudiantes están captando y aprendiendo la información que se les está transmitiendo. En una educación virtual, estos contenidos preparados con un procesamiento pedagógico donde el estudiante tiene que debatir ese contenido, tiene que discutirlo, tiene que trabajarlo individualmente, tiene que trabajarlo en grupo, se va logrando lo que se busca en cualquier proceso educativo, el aprendizaje. En ese sentido, el docente ya no es un docente, es un tutor virtual, es un facilitador de un proceso de aprendizaje que está apoyado en un dispositivo tecnológico que es las plataformas virtuales o este tipo de mecanismos que estamos utilizando. En ese sentido, en la educación virtual se trabaja mucho en lo que se llama un aula virtual, donde a través hay una interacción muy intensa entre un tutor, los estudiantes y con un contenido que se ha sido diseñado especialmente para cada uno de estos cursos. Yo creo que pasada esta pandemia, la universidad va a tener que realmente, seguramente, tomar decisiones, debatir sobre la necesidad de incorporar en forma paralela a la educación virtual, la educación, forma paralela a la educación presencial, la educación virtual. Y sobre todo en esas tendencias donde va a haber el miedo al principio, en estos próximos años, a un contacto muy cercano, va a ser realmente complejo pensar nuevamente en clases donde hay cursos que tienen 80, 90 estudiantes. Eso sería realmente un foco potencial de contagios extraordinario y nadie va a querer correr riesgos, ni los estudiantes ni los docentes, y por ello no va a quedar otra alternativa de dar saltos cualitativos y muy profundos en relación a este tema en el marco de la educación universitaria. Hay universidades en nuestro medio que estaban mejor preparadas para ello y hoy día están teniendo educaciones virtuales donde les va a permitir cumplir el semestre que estaba planificado que acabe a fines del mes de mayo sin ningún tipo de inconvenientes. En el caso de la universidad nuestra, probablemente en administración de empresas vamos a estar en mejores condiciones que muchas otras carreras donde quizás lo que se ha hecho ha sido muy poco y se estaba con la expectativa de que en algún momento esta pandemia no sea tan seria y que se vuelva a abrir las aulas universitarias. Ayer ya el gobierno indicó que incluso si hubiese flexibilización a la cuarentena que actualmente tenemos, no se van a abrir todavía ni colegios ni universidades. Por tanto, no va a quedar otra opción a la universidad que el de que se consolide este mecanismo que se está ya desarrollando en algunas carreras como en administración de empresas y se permita evaluar a través de eso, porque hay una disposición hoy que no permite que lo que se está haciendo de manera virtual se pueda evaluar y poner calificación a la participación de los estudiantes. Pero va a tener que llegarse a seguramente esa situación porque si no es como perder prácticamente el semestre y espero no el año, pero si se logra calificar a los estudiantes y avalar quienes aprueban o no aprueban la materia, va a permitir incluso, es mi suposición, el abrir con normalidad en un segundo semestre, aunque sea a distancia en la universidad. Y por último, hoy día una tendencia muy fuerte es lo que se llama el que debe asentarse, es el famoso liderazgo resiliente. Como concepto, la resiliencia es la capacidad que tiene una persona o un grupo de personas de recuperarse frente a la adversidad para seguir proyectando el futuro. En ocasiones, las circunstancias difíciles o los traumas permiten desarrollar recursos que se encontraban latentes y que el individuo desconocía hasta este momento. En realidad, el ser humano tiene una altísima capacidad de adaptación a las condiciones que se le plantean. Lo que se hablaba en teoría de sistemas, esa capacidad homeostática
que hoy en temas se le ha denominado la resiliencia, que es realmente sobreponerse a adversidades. Los seres humanos tal vez nos ponemos tristes, nos sentimos a veces abrumados ante la situación, pero tenemos la capacidad de superar esas situaciones. Y es evidentemente una gran responsabilidad en el ámbito de una organización el papel de quienes ejercen autoridad y que tengan además el liderazgo, que deben ser líderes que permitan realmente sostener la moral de los empleados de la organización. En ese sentido, un liderazgo resiliente, según una consultora mundial, Deloitte, es mantener niveles altos de energía en momentos de crisis, es construir un sentido de visión y propósito común, es empoderar equipos de trabajo a pensar y actuar, y es generar ambientes de trabajo altamente colaborativos entre los equipos y es fomentar la innovación continua. El liderazgo resiliente es estar realmente junto a tus empleados y el de una visión compartida en un modelo ganar-ganar, donde los empleados ganan los que dirigen la organización, todos ganamos. Es posible realmente superar los malos momentos que a veces nos toca vivir en las organizaciones o en este caso en las propias sociedades, ¿no? Con esto he concluido mi intervención. Les quedo muy agradecido por haberme escuchado. Estoy muy atento ahora a sus preguntas. No sé qué es lo que debo hacer para escuchar sus preguntas o yo ya directamente las escucho. Muchas gracias, licenciado. Vamos a dar paso a las preguntas. Por favor, alguien que quiera levantar la mano para dirigir directamente su pregunta aquí en Zoom, por favor. Bueno, recibimos, licenciado, algunas preguntas internamente. Una de ellas es esta, ¿no? Muchos estamos en la última etapa de nuestra formación profesional y querían saber qué nos espera en el mundo laboral sabiendo este post-COVID-19, ¿no? Esa sería la pregunta. Sí, incluso mucho antes de esta pandemia, yo siempre lo mencionaba en la universidad, el panorama que esperaba a ustedes era un panorama muy complejo desde el punto de vista del mercado laboral. Hubo una época de mini bonanza que vivió el país en los últimos 13, 14 años, producto de altos precios en las materias primas, en la última etapa producto del endeudamiento externo, que fue muy mal aprovechado, no se usó adecuadamente los recursos que gestó el Estado para hacer una transformación del modelo productivo de este país. Lamentablemente seguimos vendiendo materias primas y hoy día esas materias primas que vendemos prácticamente están a precio cero y ya se veía realmente que al haber bajado desde el año 2015 los precios, ya se veía un mercado laboral muy, muy complejo para los que van a salir profesionales. A eso agregamos esta pandemia, evidentemente el panorama no es un panorama que les imaginen que van a salir y van a poder encontrar trabajo. El sostener trabajo hoy día en Bolivia va a ser realmente un privilegio para muchas personas. ¿Qué panorama? Parece muy oscuro, pero yo siempre les he dicho justamente en esta perspectiva de la resiliencia, de superar las adversidades, en realidad en situaciones extremas como las que vivimos, hay algo que aparte, esa capacidad de adaptación que tiene el ser humano es una capacidad también de innovar. Y yo creo que muchos de ustedes van a poder encontrar caminos que les permita generar actividades económicas sin necesidad de pensar en encontrar un trabajo. Porque trabajo no va a haber mucho, ni en el sector público ni en el sector privado, ¿no? Ya venía como tendencia por parte de la economía, pero ahora esta economía todavía va a quedar mucho más afectada y la economía de las propias empresas muchísimo más. Entonces hay que ser innovador. Y yo creo que muchos de ustedes más bien en este marco de situación que se está viendo probablemente van a encontrar necesidades y expectativas que no están
adecuadamente satisfechas y es probable que encuentren oportunidades para ser emprendedores. Adelante, otra pregunta que tiene. Ok, muchas gracias, licenciado. Vamos a continuar. Hay varias personas que están levantando la mano aquí en la plataforma Zoom. Indicamos a todos, por favor, que levanten la mano para que se les ceda el micrófono y así preguntan. Por favor, continuamos. Yesua Saavedra Cruz. Bien, gracias por el espacio. Licenciado, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Licenciado, ¿cómo considera desde su perspectiva las medidas que está implementando la presidenta y cuáles van a ser sus consecuencias? Lo que está haciendo hoy día el gobierno nacional es lo poco que puede hacer. Somos un país que tiene muy poca cintura para tomar medidas. Por ejemplo, en el ámbito económico, en Estados Unidos son capaces de gastar 3 billones de dineros y recientemente esta semana han aprobado en el Congreso otro fondo de 480,000 millones de dólares para apoyar a las pequeñas empresas para que puedan sostener los empleos que tengan. Entonces son países que realmente tienen las posibilidades de tomar medidas y de sostener sus economías, sostener las empresas. Realmente Bolivia le ha pillado una situación donde no supimos aprovechar la época de bonanza. No se usó bien los recursos públicos en el pasado. Es como una familia que a veces tiene exceso de dinero y comienza a gastarlo y malgastarlo. Entonces, estamos con una economía realmente tremendamente endeble y lo que ha hecho el gobierno es lo poco que puede hacer. Algunos bonos, no hay dinero ni para la salud, nuestros médicos, nuestras enfermeras no están adecuadamente protegidos, los propios policías no tienen ni siquiera, creo, a veces para adecuados dinero, que haya presupuesto para darles refrigerios, etc. Somos un país realmente pobre y en el marco de esa pobreza creo que lo que ha hecho el gobierno es lo que podía hacer. Probablemente desde diversas perspectivas se pueda pensar que se puede hacer algo más, pero este es un país, y eso es para un tema para los economistas, tiene muy poca cintura para tomar medidas de política fiscal, ¿no? Entonces, creo que lo que ha hecho el gobierno está en la línea de lo que se está haciendo hoy día en América Latina, en el Perú, en la propia Argentina, en Colombia. Es parecido y evidentemente guardando las distancias y las capacidades del país, creo que más es poco probable que se pueda hacer. Muchas gracias, licenciado. Gracias, Yesua. Continuamos con Mike Rojas, por favor, con tu pregunta. Gracias. Buenas tardes, licenciado. Gracias por la explicación. La verdad que a mí me abrió bastante los ojos. Yo soy un trabajador independiente, tengo un par de negocios y aparte también estudio en la universidad. Algo que me puso a pensar bastante estos días, lo que escuché bastante en los medios, varios políticos decían esto: tenemos que aprender a vivir con el virus. Y la verdad que es un poco atemorizante, porque esto no se va a solucionar en agosto, no se va a solucionar el fin de año, no se va a solucionar el próximo año, probablemente hasta que nos ocurra como una cura, como usted decía. Yo alquilo unas oficinas para mis empleados y alquilo varios lugares para trabajar, para mis negocios. Algo que me estaba pensando estos días, dejar el alquiler y hacer un teletrabajo, digamos, a distancia para tanto mis negocios y hacer, digamos, mis ventas por internet. Esto a la larga afectaría en varios lugares donde alquilan sus negocios. Estaba viendo también periódicos en Chile que decían que varias empresas alquilaban, digamos, sus oficinas y esas oficinas han dejado de alquilar porque ya, digamos, no necesitaban en la oficina y el teletrabajo les ha suspendido. ¿Cree que van a sufrir las empresas, los dueños de casa bastante por este tema de los alquileres? Gracias. Sí, de hecho, incluso hoy día creo que ya ha sido aprobado en el Senado y seguramente va a ser aprobado por la Cámara de Diputados
que va a haber una condonación del 50% de los alquileres, digamos. Qué bien para tal vez personas que viven en alquiler y todo eso, pero qué mal para el que alquila, porque también quizás, por lo menos en el caso de viviendas, el que alquila a veces alquila un apartamento, alquila una habitación o habitaciones, porque también es pobre y vive de ese alquiler, ¿no? Y en el otro caso que tú mencionas, que son a veces negocios o oficinas, evidentemente que quienes son dueños de eso se van a ver tremendamente afectados. Estas situaciones justamente es lo que se llaman crisis sistémicas, ¿no? Son crisis que afectan a todos, de una u otra manera afectan. Y hay algunos que van a ser más afectados que otros, ¿no? Y es muy complicado, es realmente complicado. Lo que yo siempre pienso en estos casos es una postura ética en relación a eso. Ejemplo, pondré la situación de que yo alquilo a alguien un apartamento y sé que esa persona vive del alquiler. Si yo tengo posibilidades de pagarle, aunque la ley diga que me condona el 50%, pues le pagaré nomás, porque sé que es una persona que vive del alquiler y yo tengo posibilidades de pagarle. O por ahí también estoy con dificultades y puedo negociar y decirle, me protege la ley, yo solo le debería pagar la mitad, pero mire, le voy a pagar un poco más, que también es hasta donde yo puedo llegar. Es un tema ya de postura ética de las personas ante una situación que es absolutamente incontrolable a veces para los gobiernos, para las propias empresas. Ok, muchas gracias, Mike. Vamos a continuar, licenciado, con otra pregunta de Zoom. Ruth Laura Quispe Choque, por favor. Muy buenas tardes, licenciado. Muy bonita la presentación. Licenciado, la consulta es, ¿qué pasa? Por ejemplo, había una expectativa, ¿no?, de parte de mi persona de realizar emprendimientos, pero este tipo de emprendimientos yo creo que no va a ser muy fácil. ¿Por qué? Porque había comentarios, ¿no?, en la gente de mi comunidad, de mi zona, decía, la gente ya va a empezar a salir a trabajar y van a empezar a ver emprendimientos o más fuertes, se podría decir, van a empezar a abrir más emprendimientos. ¿Cómo podríamos nosotros afrontar esta situación, licenciado? Sí, es probable que ante la pérdida de empleo, espero que no sea masiva en el caso de nuestro país, la gente de pronto se ve ante una situación ineludible. Algo tengo que hacer porque si no, no vivo. Entonces es probable que haya una especie de sobreoferta de pequeños negocios que van apareciendo. Pero ahí viene justo tu formación de administradora, si es que tú estás estudiando administración, es de que puedes tener ventajas comparativas respecto a alguien que no ha estudiado en la universidad para iniciar un negocio. Y siempre se pueden encontrar necesidades y insatisfechas en pequeños nichos de mercado, porque cuando uno inicia un emprendimiento, uno no hace emprendimientos de millones de dólares, uno los hace emprendimientos con muy poca inversión y son mercados pequeños, pero que me permite tal vez un flujo de ingresos lo suficiente como para permitirme vivir y no necesito un mercado muy grande. Entonces, espacios siempre pueden haber para alguien que es innovador e inteligente y trabajador y hacer las cosas con ganas, ¿no? Muchas gracias, Licen. Muchas gracias, Ruth. Vamos a continuar con la última pregunta de Zoom que nos están haciendo. Es Javier Aguirre, licenciado. ¿Cómo está, licenciado? ¿Me escucha? Sí, te escucho muy bien. Licenciado, muy buenas tardes. Mire, concretamente mi pregunta es la siguiente. ¿Qué medidas va a encarar el gobierno? No ahora, porque ahora son los bonos. Va a encarar en el futuro para poder dinamizar la economía de nuestro país. Más concretamente me interesaría saber si esto, una medida que va a hacer, va a tocar las tasas de intereses de los bancos. Quisiera saber su perspectiva, si concretamente va
va a flexibilizar las tasas de interés, porque creo que es la medida más óptima de poder dinamizar la economía. Sí, de hecho lo que se ve y ya incluso en el sistema bancario se está discutiendo es que pasada la pandemia lo que primero va a haber una ampliación de plazos, que ya el gobierno ha decretado eso, nadie está pagando hoy día sus créditos, pero más allá de la pandemia y de los plazos que legalmente se hayan establecido, los bancos lo que van a hacer a quienes son sus clientes es establecer las condiciones más adecuadas para que estos clientes puedan recuperar su nivel de actividad y puedan volver a pagar con normalidad. Es muy probable que inyecten más recursos a estos negocios para que puedan dinamizar sus actividades y lo que va a haber seguramente es dinero para crédito. En cuanto a las tasas de interés, es poco probable que estas bajen más porque las tasas de interés que se cobran en Bolivia son las más bajas de Latinoamérica. Y realmente ya hubo medidas del anterior gobierno donde las tasas de interés estaban fijadas no por la oferta y la demanda, sino por disposición del gobierno, donde las tasas de interés para el sector productivo y vivienda social estaban muy bajas, ¿no? Y el resto también de sectores, a pesar que no tenían tasas reguladas, tenían tasas de interés bajas. La tasa de interés no es un problema, por lo menos en el caso de Bolivia. Va a ser el acceso al crédito y por lo menos la banca tiene la disposición y el gobierno seguramente ya está incluso poniendo recursos a disposición de la propia banca porque había un problema de liquidez muy fuerte en el sistema para que pueda prestarle a los que tengan actividad económica. Esa es la mejor manera de trabajar, diré, de tratar de dinamizar, porque Bolivia tiene una peculiaridad que el 56% de la población económicamente activa, o sea, ya desde los 16 años alguien ya entra a la población económicamente activa, son empresarios, microempresarios, o sea, no son empleados, no hay empleos en el sector público ni en el sector privado. Entonces, Bolivia es uno de los países que tiene la mayor cantidad de emprendimientos para el tamaño de su población y por eso en Bolivia han sido tan exitosas las microfinanzas y estos sectores se van a poder dinamizar realmente muy rápido. Además que la microempresa es muy dinámica, muy flexible, muy adaptable a las condiciones. Entonces, yo soy optimista sobre el futuro de mediano plazo una vez pase esta situación de riesgos a la salud, ¿no? Si no hay más preguntas, yo puedo contestar algunas que me hicieron en forma previa muy rápidamente. Ustedes definen los organizadores. Licenciado, sí, muchas gracias, Muchas gracias, licenciado. Tenemos más preguntas aquí que están haciendo los participantes que están en Facebook. Jorge Luis Márquez dice, ante un retorno total de incertidumbre producto del impacto del cisne negro, ¿cómo deben reaccionar y adaptarse las estructuras organizacionales? Pregunta. Ya la teoría nos decía justamente que modelos, por ejemplo, de la teoría de la contingencia, la escuela de la teoría de la contingencia, que las condiciones del ambiente son las que determinan los modelos de gestión. Entonces, cuando un ambiente es altamente inestable, primero que planificar a veces no tiene mucho sentido porque mientras estás terminando tu plan, todo ha cambiado en el entorno, ya tu plan quedó obsoleto. Tampoco tienes que tener estructuras rígidas, burocráticas, inflexibles. Y lo que hay que hacer normalmente en estos casos es lo que hablaba el gurú japonés, el señor Omae, es desarrollar la mente de estratega. ¿Qué es tener una mente de estratega? Es alguien que es muy hábil en reconocer las condiciones de cambio rápido que se están dando en el entorno
y tomar decisiones, capacidad reactiva, tomar decisiones rápidas a esas condiciones de cambio en el entorno, ¿no? Entonces, no pierdes de vista tu perspectiva estratégica de largo plazo a dónde quieres llegar, pero el entorno te está mostrando que todos los caminos que parecían que te llevaban a cumplir tu visión estratégica están cerrados porque has, digamos, sucedido como un gran terremoto, pero tú no has perdido de vista esa perspectiva estratégica, pero vas tomando decisiones rápidas de acuerdo a las condiciones del entorno y vas buscando los mejores caminos para llegar a seguir manteniendo esa tu visión de largo plazo. En ese sentido, rapidez de toma de decisiones y estructuras muy flexibles que respondan a que la organización se adapte justamente esa capacidad resiliente a esas condiciones adversas a veces que plantea el entorno. Adelante si hay otra pregunta. Sí, Juan Sarmiento Calle nos indica dónde deberíamos apuntar para continuar dónde deberíamos apuntar para continuar con nuestra formación para ser competitivos en el mercado laboral. ¿Qué deberíamos aprender? Pregunta. Bien, en realidad, más que hablar de contenidos, deberían aprender bien lo que le están llevando en la universidad. Deberían ser excelentes estudiantes. Deberían desarrollar la competencia del conocimiento que normalmente da la universidad. Ojalá también pudieran desarrollar las competencias de habilidades de hacer cosas. Pero hay algo que yo siempre recomiendo en mis clases y es algo que posiblemente esta pandemia es una gran oportunidad. Es lo que el señor Katz hablaba al desarrollo de la habilidad conceptual, que es la habilidad de reconocer la complejidad a veces de un entorno que nos rodea y de los fenómenos que están en ese entorno y el de dar soluciones a esos problemas, ¿no? Entonces, un administrador de empresas debería tener una visión holística, sistémica, que le permita justamente entender de mejor manera que otras profesiones los fenómenos que está planteando la realidad y de ver las soluciones que se pueden plantear ante esas situaciones de la realidad, ¿no? Entonces, es algo que hay que, ¿cómo se desarrolla esa capacidad conceptual? Es leyendo mucho, ahora viendo noticias, en vez de estar pegado a las redes de amigos, estar pegado a las redes de lo que está pasando en el mundo, las tendencias que se están dando en el mundo, porque es una forma de abrir la mente, volverla más flexible, más amplia, para entender fenómenos que, fíjense, algo que comenzó en una ciudad en la China que yo en mi vida había escuchado hablar del nombre de esa ciudad, no había sido tan chica, pero era algo que estaba perdido en el espacio de este mundo. Fíjense cómo ha llegado a todos los confines del mundo, no hay un solo país en el mundo que no haya tenido contagios del coronavirus, ¿no? Entonces, hoy día las realidades son realmente tan conectadas, son tan ligadas, entonces por eso hay que desarrollar esa habilidad conceptual. Y eso es algo que recomiendo a todos los que estudian administración de empresas, porque estas realidades sistémicas y complejas les va a seguir persiguiendo en su vida profesional, ¿no? Pues no tienen que tener miradas chicas, chatas, donde no entienden lo que está pasando en el entorno que les rodea, ¿no? Que era una característica a veces también de estas épocas de los millennials y de los centennials de estar muy enfocados en sus propias cosas y su vida personal, y eso no permitía un desarrollar de una visión mucho más amplia y sistémica de la realidad. Muchas gracias, Licen. Aquí tenemos otra pregunta de Mairena A. Altamirano. ¿Qué impacto tendrá esta situación en caso de las organizaciones donde no se es posible implementar el trabajo virtual? ¿Tienen una oportunidad de sobrellevar esta situación? ¿Y cuál sería su consejo para las mismas? Sí, hay muchas organizaciones y sobre todo las más pequeñas que es difícil encarar procesos de teletrabajo. No queda otra que ser innovadores. Es probable que haya que darle vueltas a las cosas. Por ejemplo, hoy día los negocios de comida que no van a poder recibir ya gente en sus negocios, o tal vez disminuyan su capacidad instalada porque no van a poder
no se va a permitir que haya grandes aglomeraciones. Entonces, por ejemplo, van a tener que desarrollar el delivery, la entrega a domicilio de los alimentos, ¿no? Entonces, es un tema de justo lo que estamos hablando, de esta capacidad de innovar y de adaptarse a las condiciones que está planteando, porque cada sector es muy complejo, muy difícil, ¿no? Uno diría de principio, por ejemplo, sectores que van a entrar tal vez en grandes dificultades, el sector de turismo. ¿Cómo hacemos, no? ¿Cómo hacemos? Entonces, ¿cómo sustituimos a esos miles de turistas que a veces llegaban y que vivíamos de ellos? Ya no van a venir, no van a viajar, ¿no? Entonces, probablemente a veces hay que darle un total vuelco al negocio y hay que ver qué se plantea. Es difícil dar recetas a situaciones tan complejas en todos los casos, ¿no? Gracias, licenciado. A ver, André Federico Gutiérrez Molina dice: muchas gracias por la exposición. Debido a la pandemia, ¿las empresas deberían preocuparse por vender? ¿O qué mecanismos deben tomar en cuenta, teniendo conocimientos y analizando el entorno del mercado? Esa es la pregunta. En realidad, hoy día la prioridad de una empresa es sobrevivir, ¿no? Y eso implica lograr equilibrar sus ingresos, que es vender evidentemente, con los costos que pueda tener. Entonces, si los costos de una organización son altos, va a tener que generar eficiencias, ¿no? Y esto no es botando gente, por si acaso, sino ser creativos para eso. Y vender, hoy día, bueno, está paralizado todo, pero esperaremos de que se vaya flexibilizando y hay que darle vueltas cómo podemos recuperar el nivel de ventas que antes se tenía. Pero las empresas hoy día difícilmente pueden pensar en generar utilidades, en general estoy hablando, y el sobrevivir va a ser un éxito por lo menos en el corto y mediano plazo. Ahora, evidentemente que hay empresas que les está yendo muy bien. Hay empresas que en esta crisis están ganando mucho dinero, pero esas son muy pocas y están muy ligadas a los temas de salud o de alimentos, ¿no? Ok, esta es la última pregunta, licenciado. Tatiana Chacón Obregón dice: licenciado, nos hablaba de la dependencia que tiene Europa en cuanto a los productos chinos y que a raíz de esto podrían empezar a producir productos propios, y mi pregunta es la siguiente. Según varios economistas, se viene una crisis económica en varios países europeos, lo cual no permitirá creación de nuevas empresas o inyección de dinero para la fabricación de estos insumos en empresas ya establecidas, y más aún que post-coronavirus los países tercermundistas seguirán consumiendo productos chinos por los bajos precios, lo cual beneficiará bastante a este país. ¿Qué estrategias económicas podrían tomar los países europeos ante esta situación? Primero, a nivel de gobiernos, lo que parece que va a haber, todavía es muy pronto para asegurar esta tendencia, es que van a asegurar la fabricación de productos relacionados a temas de salud por propia cuenta. Es lo que se llama el patriotismo industrial. Depender muy poco de terceros, porque se han visto en situaciones muy complejas ahora para resolver esto. Ejemplo pongo: España había comprado no sé cuántos millones de insumos de orden médico en China, y llegaron los norteamericanos y les pagaron al contado los chinos el triple de lo que habían pagado los españoles, y se le llevaron esos productos que eran de los españoles y ya habían contratos de venta. Entonces, y evidentemente la capacidad también instalada de estas empresas chinas tenían sus limitaciones, y eso justamente está llevando a decir, hay cosas que no debemos depender de terceros desde una perspectiva de eficiencias, de subcontratación que nos genere eficiencias económicas. Pero eso es solo para ciertos sectores prioritarios, ¿no? ¿Qué va a pasar en el resto de sectores donde ya el gobierno no se mete? Es un tema ya de privados. Seguramente las empresas privadas seguirán trabajando con la China, las grandes empresas privadas, por ejemplo, la Apple, pero tomarán también lo que se llaman acciones preventivas de qué pasaría si sucedieran situaciones como las de hoy,
donde se rompen las cadenas de suministros, ¿qué hacemos? Entonces van a tener un plan B o un plan C. Eso no va a significar deshacerse de sus proveedores chinos ahora, sino de tener otras alternativas. Y es evidente que América Latina le va a seguir comprando a la China y la China le va a seguir comprando a América Latina insumos. Entonces, en ese sentido no va a cambiar mucho, salvo que haya una especie de corriente internacional que promueva, digamos, porque hay una corriente que quiere enjuiciar a la China y que pague parte de los costos que está implicando esta situación que apareció en la China. Hay desde teorías de la conspiración que esto apareció en un laboratorio, o que si bien esto fue un tema de contagio de un animal a un ser humano, la China tardó en avisar al mundo, no tomaron las medidas y el mundo terminó contagiándose. Entonces no me va a sorprender que a futuro también haya una especie de boicot mundial, quizás no en América Latina, pero en Europa y Estados Unidos, hacia todo lo que signifique la producción china. Y evidentemente si la China dejara de producir y de vender mucho, va a comprar menos también América Latina. Y bueno, esta es una cadena de relaciones complejas económicas en el mundo que lleva a posibles sostenimiento de una crisis que tal vez va a durar muchísimos años más allá de lo que dure la propia pandemia, ¿no? Licenciado, quisiera contestar rápidamente algunas de las preguntas por respeto a los que hicieron al principio al entrar al foro. Sí. Rápidamente. Sí, teníamos la última pregunta que era desde Rusia, una compañera que estaba hablando allá, pero como... no, adelante, por favor, sí. Dice Roxana Ramírez. ¿Desde Rusia dices? Sí. Buenas pero tardes, qué maravilla licenciado. La tecnología, ¿no? Estar conectados sí. tan lejos. Les remito la pregunta, Roxana Ramírez. Buenas tardes, licenciado. Los saludo desde Rusia. Le comento que acá se tomaron medidas muy fuertes para evitar el contagio. Las salidas están prohibidas y la conciencia de los ciudadanos es admirable. Sin embargo, esto no sucede en Bolivia. ¿Usted considera que es momento para que el gobierno establezca un estado de sitio? Y si así es, ¿cómo considera que sobrevivirían las familias dedicadas al comercio informal? Sí, ha habido sociedades donde, más allá de las medidas que los propios gobiernos han dado, las propias poblaciones son bastante disciplinadas y se han controlado, se han cuidado, y evidentemente que los indicadores de contagios han sido bajos. En el caso de Bolivia, a pesar de todo lo que hemos visto en videos y indisciplina y una serie de cosas, probablemente no ha sido más que en otros países. Mucho más complicado ha sido el caso del Perú, del Ecuador, incluso en Estados Unidos vemos irresponsabilidades de la gente tremendas, y muchas de esas justamente han llevado a estos contagios tan gigantescos y masivos. En Bolivia no creo que sea necesario tomar un estado de sitio, primero porque comparado con las anteriores semanas, creo que sí ha entrado conciencia y probablemente miedo, y la gente se está cuidando más. Incluso he visto el otro día por noticias que en el propio Alto los vecinos se han organizado y han impedido, por ejemplo, que la feria 16 de julio se lleve adelante normalmente, donde generalmente hay grandes aglomeraciones. Entonces, como que la gente se está cuidando mucho más en nuestro país. Entonces, no es necesario tomar medidas más coercitivas. Lo otro es lo complicado de la gente que vive evidentemente al día y no tiene un peso, y lo que dé el gobierno con los bonos no es suficiente para asegurar el sostenimiento de las personas, y por ello es que se está hablando de ir flexibilizando un poco el tema de las actividades. Y lo que ahí habría que simplemente recomendar es que cualquier flexibilización que pudiera haber tiene que seguirse estrictamente muchos protocolos de salud para evitar que en las olas, como les comentaba, ese modelo que tal vez se siga,
vuelva a crecer los contagios de una manera tan grande en que otra vuelta tengamos que confinarnos de manera muy drástica. Pero hay algún dato más. Si bien en Bolivia, yo al principio les decía de esta conversación, estamos midiendo nada prácticamente, realmente estamos en una oscuridad de saber realmente cuánta gente estará contagiada, pero un dato indirecto que muestra que tal vez no es tan grande el contagio que ha habido en Bolivia, y eso al final se debe nomás a que la gente se está cuidando, es que no ha terminado desbordados los sistemas de salud, porque eso sí se hubiera sabido. Bolivia realmente no tiene capacidad para atender a miles de personas que pudieran terminar en las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Creo que en todo el país no tenemos más de 100 respiradores, ¿no? Comparados con, guardando distancias, con los 50,000 respiradores que hay en Nueva York, ¿no? Entonces, realmente aquí si la gente se contagiara masivamente y una buena parte de esta gente terminara en hospitales, no habría capacidad para, no, la gente se moriría directamente en las calles. Entonces, ¿a qué me lleva esto? Que creo que de todas maneras, a pesar de algunos excesos, indisciplinas que ha habido, la gente se ha cuidado y por eso es que de alguna manera los contagios, si bien no son muy bajos y los tenemos además subvaluados en cuanto a su medición, creo que de todas maneras están controlados. Por eso es que el gobierno se está animando en algunas regiones, que parece que no va a ser La Paz por si acaso, a tal vez flexibilizar un poco esta cuarentena. ¿Hay alguna otra pregunta de afuera? Si no, contestaré rápidamente las que me hicieron previamente. No, licenciado, esas serían todas las preguntas de Facebook. Continúa nomás con las preguntas que usted tiene. Bien, algunas he contestado ya en el transcurso de esto y con las mismas preguntas, pero alguna probablemente quedó ahí para ser contestada. Entonces, a ver, dice, ¿cómo funcionará la banca posteriormente a la cuarentena y cómo puede dinamizar? Algo dije de esto. La banca se está preparando en realidad para adaptarse a las condiciones que se encuentren sus clientes, ampliar plazos, refinanciar, reprogramar créditos y a tratar de inyectar más créditos a la economía para que ésta vuelva a recuperar su dinamismo. Post-COVID, dice, ¿es posible la apertura de nuevos emprendimientos, microempresas? ¿Y cuáles serían los siguientes pasos para que un emprendimiento sea exitoso? ¿Y cómo puede hacer frente a la realidad del país? Lo que les decía, van a aparecer nuevas necesidades y expectativas insatisfechas y seguramente las habían muchísimas anteriormente a esto que seguirán manteniéndose. Es la habilidad y la sensibilidad que puedan tener a oportunidades que se pueden presentar en el entorno y que a veces no requieren de dinero muy grande para ponerlas en marcha, sino lo más importante es tener las ideas para llevar estos emprendimientos. Y creo que sí es posible. Bolivia es un país de emprendedores, lo va a seguir siendo, y muchos de nuestros estudiantes yo creo que van a ser emprendedores por las menciones que hacía de cómo va a ser el ambiente del mercado laboral a futuro. Una pregunta que me decían es, claro que la que estamos pasando afectará a algunos sectores más que a otros. En el caso de una agencia despachante de aduanas dedicada a realizar despachos de importación, ¿qué medidas de contingencia podría tomar la empresa para evitar el despido de empleados? Y al ser una empresa de servicios depende de cuántos despachos realiza para sostener la empresa. Bien, aquí lo único que podría decir en este caso es que estas empresas deberían tomar estos créditos para poder sostener el pago de la planilla de sus empleados los próximos meses, bajo una expectativa de que pasado un X tiempo, eso no sabemos cuánto, poco a poco se va a ir normalizando la situación. Yo ya sé que creo que hoy día también fue publicado en la prensa que ya se está autorizando que, por ejemplo, el sector minero comience a reactivar sus actividades. Eso tiene que ver con exportaciones.
Seguramente todos los sectores que exportan van a tener que ser activados rápidamente. Eso implica trabajos para este sector. Lo que sí quizás va a estar dañado durante un tiempo son el tema de las importaciones, ¿no? Entonces, estas empresas evidentemente no las van a tener fáciles, van a tener que volverse eficientes, reducir algunos costos, ojalá evitando despedir empleados en la organización. Después, ¿qué pasará con el sector público en Bolivia? ¿Tendrá alguna nueva estructura? La administración de las... Bueno, aquí en relación al sector público, yo soy algo pesimista en relación a lo que es la administración del aparato estatal. De hecho, el sector público no es eficiente. El sector público en general es un burocrático, la burocracia mecánica. El sector público está siempre ligado a factores que no tienen que ver con méritos, a la meritocracia, sino a factores de prebendalismo, de amistad, de compadrerío, de relaciones políticas. Y hay un tema que no ha salido aquí, que es una preocupación personal mía, es el tema del orden electoral, ¿no? Los políticos no están durmiendo, hay presiones para que se hagan elecciones muy rápido. La cosa es tomar el aparato del poder y ojalá fuera para bien. Yo personalmente soy tremendamente escéptico, tanto de las opciones, entre comillas, de izquierda, como de las opciones de derecha, ¿no? Eso pero no me lleva a un pesimismo sin esperanzas, pero realmente no creo mucho en los que se proponen a liderar este país. Ya muchos nos han demostrado con sus actos lo mal que lo han hecho y nuevamente quieren seguir insistiendo en estas opciones, en la época en que tenían altísimos recursos, ¿no? Hoy realmente, yo no sé, los políticos que quieren agarrarse en un país realmente tan complicado en su parte económica, pero bueno, el poder es muy atrayente y es a veces una necesidad para muchas personas, y ahí nos vamos a enfrentar a ver a qué nuevos escenarios, porque nadie va a traer fórmulas mágicas para resolver una situación que es absolutamente incontrolable para los gobiernos, para las personas, para las empresas, y eso es lo que a veces genera incertidumbre y no tener control sobre estas situaciones. No tengo más preguntas acá para contestar. No sé si ustedes tienen algo más. No, licenciado, eso sería todo. Muchas gracias. Tuvimos un alcance de más de 300 personas para este foro. Algunas palabras de cierre para todas estas personas que nos han acompañado mediante Facebook y Zoom, licenciado. Les quedo muy agradecidos por haber participado de este evento. Los felicito por el interés que tienen de estar debatiendo estos temas. Los animo a que no se frustren por esta situación, va a pasar. Desarrollen su capacidad resiliente y que sean capaces de superar realmente estos malos momentos que todos estamos viviendo. Les deseo a todos que estén bien de salud, ustedes, sus familias, y cuídense mucho. Bueno, pues agradecemos la participación del licenciado Ricardo Villavicencio Núñez con su exposición Las tendencias post-COVID-19 en las organizaciones, así como a todos los estudiantes y personas que hicieron que esto se haga posible. El día de mañana los esperamos en el foro debate con la participación también del licenciado Magister Ciencia Zoom, Daniel Basurco, y su exposición en Tensiones de la pandemia sobre el Homo economicus. Muchas gracias, eso fue todo. Buenas tardes. Gracias.